Buenas noches, qué gusto reencontrarnos aquí en Conversando en la Noche, temporada 2024, con protagonistas de la información, y vaya si la invitada de hoy es protagonista central de la información de las últimas semanas, pero además con un trabajo gremial y político intenso de muchos años. Ella es la senadora Katia González, la vamos a llamar así, con una cuestión de solidaridad, porque para mucha gente sigue siendo senadora en el fondo del corazón. Vamos a conocer una semblanza de ella y comenzamos a conversar la noche con Katia González. Katia González tiene 46 años, es abogada y mejor egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Egresada de la Escuela Judicial Paraguaya, cuarta promoción. Doctora y magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad de la Universidad Columbia, Paraguay. Escribió varios libros como Garantías Constitucionales en el Constitucionalismo Iberoamericano, escrito en la Universidad Complutense de Madrid, España, en 2006. Reforma Constitucional, Debate Previo, El Poder Judicial y la Constitución, Corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en 2013. Cartas a Marito o La sordera del Estado burocrático, en 2020. Dejamos constancia, nuestro paso por la Cámara de Diputados de Paraguay, 2022. Fue profesora encargada de cátedra de la Universidad de Ciencias Jurídicas Nuestra Señora de la Asunción en las materias de Derecho Agrario y Derecho del Trabajo, además de ser profesora de posgrado en Derecho del Trabajo en la Facultad Fotriem y docente de posgrados en universidades y diplomados impartidos en diferentes puntos del país. En su paso por la política fue concejal municipal de la ciudad de Villa Elisa, periodo 2006-2010. Es presidenta de la Coordinadora de Abogados Paraguayos, diputada por el Departamento Central, periodo 2018-2023. Fue electa como senadora de la Nación por el periodo 2023-2028 y destituida ilegalmente por una mayoría mafiosa. Bueno, mi querida Katia, aquí estamos en la llanura, ambos dialogando en Conversando en la Noche. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? A la teleaudiencia también, y encantada de hacer esta terapia. De dos golpeados. De dos golpeados, así es. Sí, tantas analogías hubo en estos días, hasta el episodio de los otros días en el jurado de enjuiciamiento, donde una bancada impone de vuelta, a pesar de las opiniones de Martínez Simón y de otros juristas, y la salvan a la fiscal Estela Mariscano. Y todo el mundo me dijo enseguida, es el mismo procedimiento que le aplicaban a Katia. ¿Van a hacer esto todo el tiempo e inclusive pretenden la corte también, Katia? Sí, en realidad lo de Estela Mariscano es una vergüenza, ¿verdad? Soportar sobre sus hombros el peso de esta casi absolución, ¿verdad? Porque ese apercibimiento no es más que un premio a una persona que ha cometido y que va a seguir cometiendo y haciendo el trabajo sucio de una clase política que pretende tener arrodillada a la justicia, ¿verdad? Es algo que venimos denunciando ya desde hace décadas, pero que se reinstala en este periodo, Mario. Hubo una época en donde, con la expulsión de González Daer, sí, 7 veces presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, 15 años miembro por la claque colorada de esta institución, que termina deteriorando y montando todo un negocio que hacía de soporte la estructura judicial. Claro. En este caso para la usura, para los desalojos, para la pérdida de propiedades. En el caso de Estela Mariscano, evidentemente para hacer el trabajo con políticos que molestan, que son de la disidencia, que hay que enviar mensajes políticos. Y particularmente lo tuyo fue un caso demasiado grave, enerva un periodo de, donde la ciudadanía finalmente expresó en sus urnas el cambio de una gestión en uno de los municipios más grandes del Paraguay y más importantes, que es Asunción, y simplemente por unos textos de WhatsApp y por una trama que quedó expuesta, se termina, construyendo un montaje judicial que eso afecta en todos los niveles, afecta moralmente, claro, porque juegan, con la credibilidad,
juegan con un montón de cosas, te retiran también mucho apoyo político porque nadie quiere estar cerca de una persona que está procesada. Tal cual. Y bueno, lo mío es casi igual, Mario, ¿verdad? Sí. Yo tengo 4 causas penales. Eso yo no me había acordado, ahora me recordaste. Y claro, te tienen ahí. Ahora quizás todavía están cautelosos porque hay mucha reacción, Sí. tanto de los sectores organizados como de la gente en general y de embajadas y de hasta medios periodísticos internacionales de gran prestigio. Pero a ver, quiero comenzar por ese aspecto. Obviamente que vos eras un blanco, vos lo sabías, pero es distinto cuando ocurre. Es como que sabés que te viene el atentado, el castigo, el atropello, pero otra cosa es pasar ese proceso. Estás justamente ahora un poco elaborando ese duelo, ¿no? Sí, todavía, digamos, debido a todo lo que significó y también a cerrar un círculo, Mario, ¿verdad? Yo tengo que asumir un compromiso moral también con mucha gente, de terminar el proceso de la acción de inconstitucionalidad, claro, de ver un poco cómo vamos a articular en instancias internacionales, en el caso que no haya respuestas institucionales, como tenemos muy bajas expectativas, de hecho, que las haya. Entonces, y también un poco toda esta cuestión que hace que tenga que estar todavía muy presente, pero hay un duelo que hay que hacer, o si no significa que uno no aprendió nada. Acá esta soledad necesaria para encontrarse con uno mismo, para ver qué es lo que quiere hacer, para contestar esa pregunta, ¿vale la pena seguir? Claro, primero. ¿Vale la pena realmente en un país donde no ofrece las garantías? Sí. ¿Qué pasa? Y poniéndonos en el mismo escenario nomás. Sí. Y tal vez vos respondiste a esta pregunta y dijiste, no vale la pena. Por eso con todo lo que implicó, volver a encontrar familiar, tu eje, digamos, familiar, laboral, no es sencillo. No. Yo era legisladora a tiempo completo. Claro. Era una pasión que realmente movía cada fibra de mi ser. Yo tengo que volver a encontrar, porque no hay nada más, digamos, como dice esa frase, encuentra algo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día. Claro. Y eso era lo mío, ¿verdad? Esa pasión que yo le ponía desde muy tempranas horas, estamos hablando de las 4:30, 5 de la mañana. ¿Ya como diputada? Como diputada, empecé como senadora, yo aprendí. Puede decirse que después de 4 años de ser diputada, recién yo empecé a ser legisladora. No es fácil formar capacidades en la función pública. Cierto. Por eso también hay que dejar esa crítica de no profesionalizar la actividad política, porque cuesta muchísimo si uno va a tomar en serio aprender. Entonces yo me tengo que contestar esa pregunta, ¿vale la pena? Si no hay una respuesta institucional, si no existe una reacción realmente ciudadana proporcional al daño que está causando esta claque colorada, cartista, corrupta, entonces, ¿de qué sirve a mí? Voy a poner el mismo escenario nomás, Mario. Sí. Yo agarro, espero, trabajo para otra senaduría, para que me vuelvan a quitar a los 5 meses de haber empezado el periodo constitucional. O sea que si no hay una garantía de permanencia, entonces eso es el primer punto que yo tengo que contestarme, si es que vale la pena, cómo rearticulo mi vida laboral, porque si bien es cierto yo tengo, por nuestra misma dinámica familiar, nosotros somos súper austeros, ¿verdad? El dinero ocupa el lugar que tiene que ocupar nomás en nuestra casa. Entonces tenemos un vuelto para mantenernos 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí, pero hay que producir. Después yo ya tengo que replantearme, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a seguir en la profesión, quiero hacer eso, voy a dedicarme a la docencia, se puede vivir de eso, ¿verdad? Entonces son un montón de cosas que yo me tengo que plantear, ¿verdad? Y bueno, seguir seguramente que apoyando las causas justas y ciudadanas desde el lugar donde me toque, pero no sé si la primera línea, no sé si seguir siendo, digamos, carne de cañón para este linchamiento que se hizo el 14 de febrero. A mí se me linchó, a mí se me mató civilmente, Mario. El Día de los Enamorados, ¿eh? Vaya mensaje. Sí, y nunca más un 14 de febrero. Claro, nunca más. Ya decía Sabina, no quiero 14 de febrero. Exacto. Pero bueno, me quedé más pensando en tantas cosas porque conozco el proceso y son decisiones que vas a tener que tomar. Necesitas también la tranquilidad para tomar estas decisiones. Ahora, repasando un poco el procedimiento fue sobre todo muy violento de la manera en que se dio. Fue una horda
que te atropelló y te echó a empellones del Parlamento, a pesar de los más de 100.000 votos que tuviste, a pesar de toda tu trayectoria previa. Simplemente importó que haya 23 personas que levanten la mano y se tiró por borda un proceso, pero larguísimo, de mucho esfuerzo, de campaña, de gastos, de estar ausente con la familia, de caminar el país. O sea, les importa poco menos que un carajo a estos tipos de esta cuestión. Y esto es un mensaje para la ciudadanía también, porque van a hacer lo mismo con otros. Vos no sos la última, Katia. No, yo estoy segura que no soy la última, y en esta dinámica perversa lo que tratan de hacer es no solamente debilitar el Congreso, que es la caja de resonancia finalmente de las distintas voces ciudadanas, sino desalentar la participación. Porque evidentemente que hoy 100.000 personas que se levantaron el 30 de abril sufrieron calor, porque yo no gasté un peso, yo no le trasladé en un vehículo ni siquiera a mi hijo. Con eso te digo todo, ¿verdad? Sí. O sea que esas 100.000 almas que fueron ese día caluroso a formar fila, a esperar, a pasar sofocos, toda una experiencia también con el voto preferente, toda una dinámica de donde las máquinas se quemaron y había mucha más cola de la que se pensaba. Entonces tenemos más de 100.000 personas que hicieron eso, y que más de una de esas 100.000 se va a plantear en la próxima elección, si esto no se revierte, vale la pena que yo me vaya, que yo vote, que yo elija, que yo haga ese ejercicio. A lo mejor hasta mucha gente hizo un voto racional, ¿verdad? Ella tiene que estar porque, bueno, tiene una voz que no es monocorde y qué sé yo. O un voto más emocional, me llega a mí, digamos, su comunicación política, etcétera. Pero este es un mensaje fuerte. 4 horas y 21 minutos. 4 horas y 21 minutos le llevó a esta horda cartista sacarme del Congreso y tratar de borrarme de un solo plumazo, y con ello borrar nuestra historia, con ello intentar, digamos, meterme en la misma bolsa, porque podemos hablar en el transcurso del programa que las cuestiones de fondo también fueron realmente un invento muy, muy terrible, ¿verdad? Porque acá no hubo ningún hecho de corrupción, ninguna irregularidad. Se le utilizó al eslabón más débil, que es la clase trabajadora, porque también hay gente que trabaja en el sector público. Claro. Y hay gente que se compromete con un proyecto. Y esos eran estas personas que aparecen en el nivel acusatorio. Torales, un funcionario de más de 14 años de función pública, formado en Londres. Sole Blanco, una chica joven que le empezó a gustar la política y entra, y estaba formándose, porque en 5 meses, te repito, nadie aprenda. Usaron todo lo que pudieron. Lo que pudieron, y levantaron la mano y votaron. Ni siquiera las formalidades se cumplieron. No. Eso lo escuché muy atentamente a tu hermano cuando presentó el escrito ante la Corte. Tengo que hacer la pausa, tomar un poquito de agua. Vamos a tener toda esta noche para hablar con Katia González. Pero es muy interesante ir tomando nota de estas cosas que ella va comentando, porque esto forma parte de una descomposición sostenida de nuestro sistema democrático que nos lleva a una dictadura. Entendámoslo de una vez por todas. Esto es el camino a una dictadura con fachada democrática. Volvemos para hablar con Katia en un par de minutos. Estamos con Katia González aquí, obviamente hablando de lo más reciente porque todavía está muy latente, y me quiero meter un poquito, Katia, en esos días previos donde vos ya anunciabas que esto venía, donde vos ya tenías obviamente información, incluso en un momento dado aparentemente te dan unas vías de salida negociadas a cambio de tu silencio, a cambio de que baje los decibeles, famoso, procedimiento típicamente mafioso. Baja un poco los decibeles y por ahí te queda. Pero eso tampoco sirve, porque ya es como diciendo, la próxima te matamos. Y ya lo hicieron directamente porque tampoco pudieron transar contigo. Sí, en realidad esto a mí me empieza a llamar un poco la atención. Yo siempre decía, Mario, el día que yo moleste a mí me van a echar. Yo era como un ruido que no tenía, digamos, para ellos demasiada consistencia. Estamos hablando de 15 años de militancia, ¿verdad? Hablamos de causas penales muy emblemáticas e importantes cuando era presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que fue un gremio que se funda
justamente con la intención de fortalecer el Estado de Derecho y denunciar corrupción pública. Nosotros le denunciamos a Díaz Verón, a Óscar González Daer, a Víctor Bogado, solamente por citarte algunos casos que eran, digamos, crónicas periodísticas y la Fiscalía no leía las noticias criminis, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a articular eso. Una vez le hice dormir a González Daer en el jurado de enjuiciamiento, porque ahí hay solamente una puerta de salida, entonces até yo en una de las protestas, porque no necesitamos ser muchos para ser efectivos y por lo menos causarle malestar. Y yo por la pinta que empecé a molestar de verdad. Sí. El caso, digamos, de Hernán Rivas, un mimado de Cartes, un chico boy de Cartes, ¿verdad? Una persona que lo adoraba y él lo señala, que llega a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de la mano del cartismo, con un título falso. Y nosotros empezamos porque la verdad es que con el diputado Raúl Benítez este caso fue muy consistente, porque nosotros pedimos informes, no nos cansamos, perseveramos, 7 meses de investigación de 2 legisladores que terminan, digamos, confirmando y embretando tanto a la Fiscalía que ya no tuvo otra opción que imputarlo. Pero fueron 7 meses, a pesar que desde el día 1 se sabía que este muchacho no era abogado porque no sabía leer. Pero tuvo que pasar 7 meses para que finalmente él termine renunciando, también a instancia, digamos, del bloque democrático, donde nosotros presentamos un pedido para insistir con su renuncia al jurado de enjuiciamiento de magistrados. En diciembre yo presento la pérdida de investidura. Me parece sumamente grave que un legislador haya engañado, haya usado la influencia que tenía con un grupo mayoritario para acceder a este cargo con un título falso, ¿verdad? Y una de las razones que creo que realmente ellos deciden basta es por el caso de Rivas, ¿verdad? Sí, y lo llevaste hasta el final, lo llevaron hasta la conclusión. Así es. Con la salida, por lo menos. Así es. Eso no se perdonó. No se perdonó eso. No se perdonó que habían otros casos en las alforjas de cartistas también. Están llenos de títulos falsos. Esa gente está lleno de licenciaturas MAU, doctorado, carreras de grado MAU. Hay gente que no terminó ni el colegio y que tiene un título de bachiller MAU. O sea que hay una descomposición muy grande dentro del cartismo. De hecho, el diputado Arévalo también está cuestionado. Está cuestionado. Tiene, digamos, este tema de que lo hayan sobreseído es una vergüenza. Porque vos no podés tener un profesor en toda tu carrera. Estás loco. Vos no podés rendir materias de la manera en la cual está expresada en el certificado de estudio. A alguien le tiene que llamar la atención eso. Claro, vos tocabas todos esos temas, pero además tenías tu confrontación también dura y pura con Bachi Núñez, que venía ya de diputados. Pero todos decíamos lo siguiente. No se van a animar. Uno, no se van a animar. Y dos, y siempre se animan, ya lo sabemos. Pero también decíamos, está bien, grita, denuncia, pero tienen los votos para hacer lo que quieren. ¿Por qué echarla? ¿Por qué sacarla si igual pueden avanzar con su aplanadora? ¿Tanto molestaba lo que decías? Sí, y además, acá hay que entender un poco cómo es la dinámica de un dictador, ¿verdad? De una persona que se siente todopoderosa, ¿verdad? Que no siempre la racionalidad es la que está, digamos, en su entorno, sino simplemente calibrar su poder, a lo mejor después de un vaso de whisky o una, digamos, peña. Claro. Entre camaradas, ¿verdad? Entonces, yo creo que Cartes es una persona así, lo hizo en la enmienda. Le costó la vida a Rodrigo Quintana. O sea que no es la primera vez también que se toman decisiones en el quincho esperando nomás mágicamente de que no exista una reacción. Y en este caso particular, ellos tenían 11 pérdidas de investidura antes, Mario, que no causaron prácticamente ninguna conmoción social. Claro. Yo las estudié en mi tesis de maestría, por eso te hablo, ¿verdad? Y la verdad es que ahí salieron la mayoría, por otras causales, hay que decir, todos, salvo el caso de Paraguayo-Cubas con mayorías calificadas, eso también hay que decir, si uno estudia las pérdidas de investidura, la mayoría fueron casi unánimes. Menos el caso de Payo. Menos el caso de Cayo, que fue 23. Sí.
que también fue un procedimiento bastante grosero, pero que se le dio por lo menos ese derecho a la defensa y unas horas para preparar su ponencia, digamos, discursiva dentro del plenario. ¿Eso tampoco te permitieron a vos? Eso no me permitió, a mí no me notificaron luego la acusación. Lo reconoce el propio Beto Velar, lo reconoce algunos actores residuales. Rafael Finisola le hace reconocer eso en el plenario. Así es. Ahora, bueno, por eso digo, es aleccionador, es un atropello que se arma en una noche bastante agitada, se lleva adelante a tambor batiente, pero no se calculó las consecuencias. No. Y las consecuencias parece que van a seguir, Katia, no terminaron todavía. No, yo veo muy positivas las reacciones. Si vamos a poner en términos ideológicos, Mario, desde la extrema izquierda, porque el Partido Comunista se pronunció, hasta la extrema derecha, gremios muy conservadores que incluso trabajan exclusivamente con el Estado, manifestaban su preocupación, como Cavialpa, por ejemplo, ¿verdad? O sea que ni siquiera acá hay una preocupación genuina. Y a eso hay que sumarle la Iglesia. Tenemos los gremios de estudiantes, las asociaciones de profesores, la comunidad internacional y una serie, digamos, de congresos que fueron solidarios también y bancadas que fueron solidarias, como la bancada progresista del Frente Amplio en el Uruguay, que también se pronunció. Después tenemos Argentina, que me llamaron varios, España me llamaron también, Brasil me llamó. Entonces tenemos gente que está diciendo, ¿qué pasa con Paraguay? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Es un socio fiable? Lo que está, el costo político de esta aventura maquiavélica que urdieron este grupo de personas en términos de imagen país es terrible. Es muy grave e importante. Tampoco les importó demasiado. Ahora, lo curioso es que inmediatamente comienzan a surgir rumores de que podía ser el próximo Petengil. Ojo, ya del grupo de ellos. La propia Celeste, por supuesto, se comienzan a barajar nombres. Yo llegué a escribir un comentario simplemente en el cual decía, hasta Peña tiene que saber que le pueden aplicar también el mismo sistema, porque ya está el esquema. Lo hicieron, ya se rompió el dique. Así es. Ahora pueden emplearlo con cualquiera. Ese también es un poco el mensaje. Totalmente. Yo creo que ellos, estos 23, consolidaron y construyeron. Siguen exhibiendo a sus animales de circo, que son los fichados, los marginales, también, que vienen y se ponen ahí para levantar la mano de manera incondicional. Ya no les importa eso, están llenos de eso. La bancada cartista casi no tiene luego voceros que tengan algún lustre y algún conocimiento. Y ellos pretenden llegar a 30. Ahí entra un poco lo de Petengil, ¿verdad? Y la extorsión que sufre el G7, que yo estoy segura que fue muy parecida a la mía ese día. Porque ese día se desempolvaron expedientes, se mostraron órdenes, digamos, incluso, digamos, esto te va a pasar, ¿verdad? Hay imputaciones que se mostraron los borradores. Se activa la Contraloría. Claro, se activa Contraloría, se activa un montón de cosas. Entonces ellos sufrieron una presión importante, a pesar de eso mantuvieron por lo menos ese día, digamos 14 de febrero, una posición que es digna de destacar, que le valió el mote, digamos, de bloque democrático del Partido Colorado, porque si no de esto, Mario, no estuviésemos hablando nosotros hoy. Si ellos llegaban a los 30 votos, que con estos 7 llegaban, 23 más 7 llegaban a 30, ya no había acá discusión. ¿Por qué no iban a aplicar ya el reglamento si cerraban esos 30 votos? Iban a iban a aplicar la ley, el reglamento 429, que fue violentado. Entonces hubo una resistencia importante, a pesar de las inmensas presiones que tuvieron dentro de ese bloque, de todo tipo. También desde de cancelarle contratos. Ustedes saben cómo funciona el Partido Colorado, ¿verdad? Cómo funcionan las bases coloradas dentro del Estado. Entonces tenemos que ellos se mantuvieron firmes, pero todavía no sabemos cómo va a continuar esta historia, porque yo creo que ellos van por los 30. Ellos necesitan 30. ¿Para qué? En reforma o enmienda necesitan 30. Juicios políticos para ministro de Corte y Fiscal General del Estado necesitan 30. Cierto. Entonces, el 30 es como el número de oro que aspira el cartismo a cualquier precio. Pero para eso consolidó los 23. Porque puede llegar a los 30 si tiene los 23 para echar aparte de los 30.
Ahí le ponemos un punto. Es brutal lo que está diciendo porque ahora se puede entender mejor las campañas que van a ejercer por todos los medios a su alcance sobre esos 7. Así es. Ya comenzó con Petengil. Van a comenzar a tocar a cada uno, a veces públicamente, otras veces privadamente. Y ya vimos una señal peligrosa el día que Esperanza y el grupo Frente Democrático intentó volver a convocar para derogar la resolución que hizo tu pérdida de investidura. Ahí ya tuvimos una señal de que no pudieron ya acompañar ellos. Ya hubo entre tu expulsión y esa sesión, obviamente un trabajo muy fuerte de lobby, ¿no? Vamos a hablar de eso enseguida y sobre todo, ¿qué nos espera en el futuro inmediato en un país que va caminando de una manera tan pronunciada hacia un sistema autoritario con dominio total del poder por parte de una persona? Ya volvemos. Seguimos hablando con Katia González. Volvemos ya al plano político, pero en casa, ¿qué tal? ¿Ya hay más tranquilidad? ¿Tu marido ya está más tranquilo o lo usás como chivo expiatorio? Pobre. Bueno, yo 17 años de matrimonio, Sí. el 31 de marzo. Sí. Y bueno... ¿Cuántos hijos? No, 2 tenemos. Dos. Ok. Ok. Y tenemos realmente, nos conocemos con la mirada. Después de tantos años, ¿verdad? Ya. Luis fue un soporte muy importante para mí. Pero te veía 4 horas al día. Sí. Claro. Y así esto es. Era por señas nomás ya, y nos entendíamos así. Ahora estamos aprendiendo a convivir, ¿verdad? Porque él también ya se jubiló, es joven, pero está jubilado, entonces se tomó su año sabático también. Entonces, bueno, hoy es toda una reorganización, pero creo que sin Luis esto no hubiese sido posible, ¿verdad? Hay una interpretación medio ingenua que se hace a veces. A ver qué pensás vos, porque a todos nos dicen lo mismo. No, pero esto te va a catapultar ahora a una presidencia. Con esto cometió el error de su vida y ahora Katia sale candidata a presidenta. No es tan fácil así. No es fácil, sobre todo cuando hay un trabajo que hacer. Por eso es que yo ni siquiera quiero aventurarme a hablar de un proyecto político futuro. Uno, por el tema personal que tengo que saber que quiero. Lo que decía al principio. Y lo segundo es que acá hay que articular un bloque democrático. Ese bloque se tiene que construir y consolidar. Los partidos políticos tienen que recuperar y volver a ser la herramienta de construcción que necesita la República, y para eso hay que trabajar las bases, hay que trabajar el relato, las propuestas, los proyectos individualistas, porque también ese baño de humildad yo recibí, ¿verdad? Porque esto era mucho, digamos, a pulmón. Sí. Mucho Katia. Imagínense lo que termina exponiéndome esto hasta llegar a una situación, digamos, que por suerte fue esto nomás, Mario. Cierto. Podía haber sido mucho peor, sí. ¿Verdad? Que pues dentro de todo esto se rearticula, se reagrupa. Entonces, para mí, la apuesta a un proyecto colectivo es mucho más importante. Y depurar los partidos políticos. El Partido Liberal lo está intentando. Sí. Los partidos políticos tienen infiltrados el cartismo. Claramente uno... Cada vez más explícitos. Cada vez más explícito. En el Encuentro Nacional a mí me infiltraron en el Encuentro. O sea que no es que yo solamente el Partido Liberal. Ya. El Encuentro Nacional está infiltrado. Alguna vez vamos a hablar capítulo aparte, pero yo ya lo denuncio de antemano. Okay, entonces no se puede utilizar una plataforma política hoy simplemente para ser parte. 1 o 2 actores que desconocen el plan llegan y esta gente termina haciendo lo que quiera. El subsidio electoral y los aportes electorales no se utilizan para construir y consolidar la plataforma política, sino para intereses personalísimos. El Partido Demócrata Cristiano se infiltró durante el proceso de la concertación. Un cartista que compra el Partido Demócrata Cristiano y que hoy claramente está cuál era su plan, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos darnos el lujo. Bueno, le pasó a Cruzada Nacional, obviamente. Evidente. Y me acuerdo del febrerismo cuando el obviedismo también, ¿te acordás que trató de tomar el partido? O sea, siempre los proyectos autoritarios supieron de que tenían que infiltrar los partidos. Ahora, tocaste algo muy importante que es la reorganización de la oposición. Qué tarea difícil, Katia. ¿Vos sabés?
Es una tarea difícil y implica mucha creatividad porque tomando los mismos caminos no vamos a llegar a resultados diferentes. Hay una experiencia muy interesante en México con Morena, donde se realiza, acá pues mucho el tema de la concertación y las PASO. Nosotros no tenemos una cultura, y eso no vamos a inventar, de ir a votar en unas primarias. Siempre va a ganar el Partido Liberal y a lo mejor el Partido Liberal no tiene el mejor candidato o candidata para encarar un proceso mucho más amplio que el de la interna liberal, ¿verdad? Esa fórmula de concertación entonces no funciona. Entonces tenemos que encontrar qué se hizo en México. Morena hizo una encuesta auditada. Nosotros llegamos a proponer eso en la concertación cuando yo estaba todavía como candidata. Cada candidato puso su encuestadora, se hizo realmente un esfuerzo por la captura del poder. Eso es lo que les movía. Poder instalar un proyecto político alternativo que pueda llegar al poder. Y ese ejercicio se hizo. Y ahí se quitó el mejor candidato posicionado y de esa manera se llega a un acuerdo político. Por fuera absolutamente de estas estructuras, digamos, tan sedimentadas que tiene el código electoral, que no te permiten mucha maniobra. Nuestro código electoral está hecho por la claque colorada, toda la estructura está, digamos, financiada, solventada, controlada por la claque colorada. Forma parte de un proyecto. Exacto. Más allá de los esfuerzos que hay que decir, existen a nivel de individualidades dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y hay que reconocerlos. Pero la verdad es que si nosotros queremos ser realmente un proyecto alternativo, hay que construirlo con una dinámica creativa. Y eso implica mucho renunciamiento, de egos sobre todo. Y no el famoso pichado que, bueno, no sale como yo quiero y agarra su pelota y se va. O el que se queda, como en el caso, digamos, en este caso particular, yo tenía muchas diferencias con la concertación. Yo hice mis enormes renunciamientos, Mario. Renuncié pensando, porque genuinamente uno calibra también su candidatura. Yo hice todos los renunciamientos que tenía que hacer. Y nunca hubo un espacio para escuchar. Se aliaron entre cúpulas. Eran los presidentes de los partidos los que apoyaban a los candidatos. Y se demostró después, posteriormente, y esta es parte de la autocrítica y no quiero que alguien tome como personal, pero que no tenían un voto partido por la mitad de esa cúpula. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Todos candidatos al Senado, todas las cúpulas de todos los partidos estaban supuestamente sentados en la foto. La alianza es con la gente, Mario. Y nosotros decíamos, no, que yo era contrera, no, que yo no quería eso te iba a decir. No, que yo... En sentido contrario de la alianza decían, Katia nos da el apoyo que necesitamos. Corrió por su cuenta, por cuerda separada. Incluso hay un periodista muy conocido que habla de Mañana Temprano que dice el proyecto personalísimo de Katia y te acusa de nazi. Bueno. Él prostituyó la palabra. O sea, todo el que no quiere ser nazi. Feminazi, nazi, sí. Se prostituyó la palabra. Pero digo nomás, también recibiste esa crítica, Katia. Sí. No, por supuesto, pero uno dentro de todo hace también su cálculo político. A la pucha, yo no tenía dinero, no se escuchaba mi voz. Hice los renunciamientos y los gestos políticos que se esperaban que tenían que hacer. Como mínimo, uno esperaba que la persona que supuestamente representaba el encuentro, que no tuvo un voto partido por la mitad, ¿verdad? Entonces vamos a darle a la gente que tuvo, porque nosotros ya tuvimos una elección ganada. Teníamos por lo menos un escrutinio favorable que nos daban todas las encuestas también, Mario, encuestas que nosotros nos mandamos a hacer. Sí. Y que nos daban una proyección, una visibilidad, y nadie tampoco quiere ser segundo. Nosotros tenemos que construir en la diversidad, y ahí no hubo la oportunidad de hacerlo. Yo voté por la concertación, acompañé como pude a la concertación, pero también hice mi cálculo político, ¿verdad? Te voy a hacer una confesión. Estamos luego en una especie de terapia acá de grupo. Yo no hago más política, pero me siguen hablando, me consultan, porque pasé por una experiencia muy fuerte, 2 campañas muy grandes. Y en esos días de tu destitución recibía a muchos aliados de mensajes diciendo, ¿por qué vamos a defender a Katia si ella tampoco no nos ayudó? Me costó muchísimo, lo logré en la mayoría de los casos decir, esperan un rato, esa es una discusión que tengo que seguir después. Ahora es mucho más grande lo que se está tratando. Ahora está en peligro la democracia, entiendan. Y después seguiremos peleándonos. Nuestra peleita interna va a seguir. Y un poco lo que vos también formulaste ahora en el sentido de que, bueno, pasa todo esto y busquemos una fórmula diferente a la que no funcionó. Así es. Esa es la que tenemos que buscar y no tenemos tanto tiempo, Katia.
No tenemos tanto tiempo en términos, digamos, de construcción de un proyecto político. Imagínate, el Frente Amplio en Uruguay llevó, ¿cuántos? 15 años, claro. En Chile 30. Sí. O sea que nosotros tenemos hoy 4 años. 4 años para sentarnos, para hablar, para debatir, y tenemos una intermedia. ¿Cuál es la intermedia? Municipales. Las municipales, ¿verdad? Ahí hay que conservar Ciudad del Este, conservar Encarnación, recuperar Asunción, cabeceras departamentales pero no solamente por tener nomás esas intendencias, sino marcar la diferencia y donde nos puedan calibrar en el ejercicio de poder. Esta gente realmente puede mandar. Y de lo contrario vamos a tener un proyecto político frágil. Y yo repito, tiene que haber mucho renunciamiento a nuestros egos, tiene que haber a la gente que le sobra vuelto, Mario, tiene que construir, si realmente no queremos ser todos empleados de un grupo económico, político, que tiene su brazo dentro del Estado paraguayo, tenemos que hacer el esfuerzo colectivo. Y como acá hay gente que los empresarios, y yo hago un llamado específico a la clase empresarial a que haga su apuesta, porque esto tampoco no se puede sostener. Hay que tener local, hay que tener consultores, hay que tener dignidad, hay que tener gente que trabaje rentada y no solamente a tiempo residual. Habemos gente que lo podemos hacer probablemente, pero si acá no se construye un proyecto donde todos los integrantes sepan ¿a qué reforma de salud apuntamos? ¿A qué reforma de la economía apuntamos? ¿A qué reforma de la educación apostamos? ¿Cuál es el sistema de transporte público más eficaz en un país en donde le hacemos padecer al trabajador literalmente 5 a 6 horas de su vida en un colectivo solamente por cruzar 10, 12 kilómetros? Esto es una vergüenza, pero tenemos que saber lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque si no es una inercia nomás, y para eso se requieren recursos, Mario. Bueno, menudo trabajo el que estabas indicando, pero tampoco imposible. Otros países lo hicieron, ¿verdad? Es más, en nuestra historia democrática hubo pequeños triunfos que indicaban que es posible. El triunfo de Lugo, hay que reconocer, fue un gesto de revolución ciudadana con mucho menos recursos que lo que tenía el oficialismo en ese momento. Pasó en Asunción, pasó en Ciudad del Este, en Encarnación. O sea, no es tampoco imposible, pero habrá que trabajar mucho. Y esos sectores que nombraste tendrán que involucrarse. Ahí hay una clave, el sector empresarial, que se mostró hasta, si se quiere, asustado con lo que pasó contigo. Porque ese sector sabe que también les puede venir a ellos la metodología. Pero ¿será que tendrán el coraje y sobre todo la decisión de cambiar de modelo? Y yo creo que hay un modelo agotado en muchísimos aspectos en el país y que ellos también son conscientes, porque entiendo yo que tienen buenos asesores. Acá hay cuestiones que están absolutamente colapsadas y que el tema de la seguridad es directamente proporcional a algo que le afecta a su propia actividad comercial, a su propio lucro. No solamente porque todo el tiempo sus trabajadores son asaltados en las calles, eso implica, digamos, una serie de problemáticas, desde la deserción hasta las faltas dentro de la cotidianeidad de la estructura empresarial, hasta su propio negocio, que son asaltados. Todos los días le asaltan, todos los días. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de seguridad, porque la policía, y eso no lo digo yo, lo dicen estudios, el 80% de la policía responde al crimen. Desde el crimen organizado hasta el crimen bagatelario. Y en cada ciudad hay un recaudador, y eso lo dicen los estudios. 80% del personal policial responde a la criminalidad. Entonces tenemos, no sé, Villa Elisa, Ipané, San Antonio, ordeña de combustible, la tema. Después tenemos ciudades fronterizas, es el contrabando el tema. Después tenemos el departamento central, mucho del microtráfico, el crack, que deja secuelas ataque a cajeros automáticos. Sí, por eso te digo, en cada lugar hay su... Robos a tiendas de conveniencias. Tenés todos unos rubros. Son como franquicias. Bueno, vamos a hablar enseguida. Y si eso no saben leer los empresarios para involucrarse en un proyecto político serio, porque el proyecto de cártel no está en eso, al revés. Está en debilitar la sociedad civil, la sociedad política y la burocracia más o menos honesta que hay en este país, ¿verdad? Entonces, cuando debilite esas tres patas, él va a tener su cárcel, que es Paraguay,
diseñada con su modelo. Y nosotros vamos a ser los carceleros VIP de él, o empleados de sus empresas, o realmente vamos a tener que tomar la decisión de qué país queremos construir para nuestros hijos. Bueno, vamos a hacer la pausa. Increíble, le miro a Katia como anonadado, azorado. Parece que estoy leyendo George Orwell, 1984. Hacemos una pausa y seguimos con Katia. Qué bueno, Katia, que hayas introducido el tema del modelo, porque en realidad acá hay un proyecto. No es que todas estas cosas pasan de casualidad y se enojaban unos trogloditas y te echaban a vos y a mí me buscaban una fiscal afín. No, acá hay un modelo que se está ejecutando. Acá hay un proyecto, porque hay que reconocer que este señor tiene un proyecto. Y además un proyecto que fue acelerado por todo lo que pasó con las sanciones internacionales. Se apuró más el tranco. Se copó el partido, se copó el gobierno central, se copó el parlamento, están detrás de la corte, el Ministerio Público está ahí, estamos todos medio mirando con decepción. O sea, acá hay un proyecto autoritario en serio, Katia. No, totalmente, y eso es lo que nosotros planteamos en nuestro último discurso, ¿verdad? Ese discurso de despedida, que fue un discurso muy fuerte, Mario, y sí, no fácil de llevar. No solamente por las circunstancias, sino por las amenazas, te repito, porque acá la verdad verdadera es que ellos actuaron con todas las armas que tenían para poder doblegar la voluntad y forzar una retirada con el menor daño colateral, porque encima no querían tener daño colateral, ¿verdad? Mismo, claro. Entonces nosotros cuando planteamos en nuestro discurso el país que queremos para nuestros hijos, y nos planteamos una serie de interrogantes. Queremos un país perfilado por Erico Galeano, por Hernán Rivas, por Diego Marcet y por el crimen organizado. ¿O queremos realmente un país donde funcionen las instituciones, donde el Estado de Derecho pueda aplicarse tanto a gobernantes como gobernados? ¿Queremos un país donde se premie el esfuerzo, el mérito? ¿O queremos el país de los que toman atajos para presentarse como supuestos profesionales y entrar en el Estado gracias a la prebenda política y los famosos hijitos de papá, los nepo babies? ¿Queremos un país donde haya seguridad física o queremos un país en donde las instituciones estén secuestradas por el crimen organizado y funcionando para los clanes? Para el PCC, para el EPP, para el Clan Rotela, para el Comando Vermelho. Entonces, liberándole las rutas en vez de estar cuidando nuestra seguridad, ¿verdad? Entonces, esas son las decisiones que tiene que tomar el pueblo paraguayo. Y obviamente que entre ese país que se nos presenta está la ejecución del plan de Horacio Cartes, ¿verdad? Y no es que todo se le culpa a Cartes. Porque también no se dice es que eso. él es inteligente. No. Y no es que a este lado no hay alternativa. Yo creo que en este lado hay mucha alternativa, mucha potencialidad, pero falta esa unidad necesaria que cuaje el proyecto, claro, y que genere la convicción de pagar los costos que haya que pagar, porque no es fácil. Sí. Lo que está haciendo el bloque democrático en la Cámara de Senadores es un acto de infinita valentía y resistencia, porque ya saben que los próximos son ellos. Claro. Y a pesar de eso se están manteniendo y proponen cosas y están permanentemente no negociando por carguitos de, claro, poca monta, porque acá ya se ofreció también eso, ¿verdad? ¿Seguro? Y a los liberales por eso nomás también se les llevó, ¿verdad? Como el Estado pues tiene infinitas posibilidades. A la pucha. Entonces, claro, entiendo tu razonamiento y tampoco yo digo que sea una cuestión de inteligencia o de brillantez mental, pero sí de intuición, hasta de supervivencia para este equipo. Así. Ellos hacen pasar su esquema de supervivencia por estas acciones. Ahora, los paraguayos también somos muy ingenuos en creer que va a venir el tío Sam a solucionarnos, no, va a venir la Unión. Ellos pueden decir lo que dicen y punto, ¿no? Por ahí no va a venir, Katia. No va a venir, las instituciones paraguayas tienen que hacer su trabajo, hay que presionarlas, ¿verdad? No puede costar tan caro
ser un fiscal o un juez honesto, no puede costarle la vida como le costó a Marcelo Pecci, ¿verdad? Claro. El tratar de hacer el trabajo, y eso depende también del escrutinio público, blindarle a la gente de bien. Yo aprendí mucho en este proceso porque yo soy una persona que tiende mucho a generalizar, Mario. Dentro de estos anticuerpos, y porque a veces es más sencillo en el lenguaje político comunicar nomás que buenos y malos, todo mal, todo bien, ¿verdad? Comunicar los extremos pues es más fácil, vos claro, lo sabés como comunicador. El hecho de tamizar ya implica otro filtro, implica más trabajo, más tiempo. Yo también aprendí eso, ¿verdad? Hay que cuidarle a nuestros jueces que hacen bien las cosas, a nuestros fiscales, por más que sean gotas de resistencia claro. que existen, hay que blindarlos, hay que cuidarle a los políticos que están intentando hacer algo. No es que todos somos iguales. Claro, ¿verdad? Porque ese mensaje también se quiere transmitir. Así mismo. En esa línea trabajó Cartes claro. y su grupo en mi tema particular. Encendió todos sus trolls. A mí me pasaban screen de pantalla porque ellos crean una tendencia ficticia una semana antes de Fuera Katia. Y ese Fuera Katia estaba pagado, rentado, para poder generar una tendencia artificial y un montón de mentiras que tenían que ver con manejo de digamos, funcionarios dentro del ámbito que no es nuestra función, Mario. Yo defiendo la tarea de estas personas que fueron incluidas como daño colateral en este proceso, porque son gente excelente, pero en el caso de que no lo fueran, no es tarea de un legislador estar siguiéndole claro. a los funcionarios el trazo, ¿verdad? Sí. Porque o si no, yo me iría a la Comisión de Legislación y qué culpa tengo que mis funcionarios se vayan a palmear, por ejemplo. Claro. Esa no es la función. Imagínese si un legislador tiene que estar ocupado de sentarle enfrente a todos sus funcionarios a ver qué hacen o qué no hacen. Yo estoy convencida de que yo tenía uno de los mejores equipos de la Cámara y eso también generaba envidia. Porque los veían comprometidos, chicos jóvenes, sanos, que realmente querían y se apasionaban por el proyecto. No sus hurreras y hurreros de poca monta que tienen que estar todo el día tragándose la miseria y la saliva para ver cómo odiar hoy a Katia o cómo odiar hoy al actor de turno. Claro. Entonces, ha de ser, pero estresante pensar 24 horas en Katia. Y te juro por Dios que 24 horas pensaban en cómo hacernos daño. Entonces, yo ahí detecto que este plan iba destinado realmente a enviar ese mensaje fuerte que era echarme. Y hoy espero con el corazón que mis compañeros del Bloque Democrático puedan construir eso que no pudimos en estos 5 meses, que era establecer criterios, no uniformidad de pensamiento. Criterios y códigos políticos que nos enfrenten a un momento sumamente delicado. Y ojalá ese trabajo, que con el doctor Iramay yo tengo una suerte de tranquilidad de que va a seguir, sea la semilla para la creación de ese frente ya a nivel nacional, ¿verdad? Que es lo que necesitamos, Katia. Una de las cosas que hay que plantearse es justamente que tu esquema de suplentes realmente responda al proyecto político. Y te cuento una infidencia. Una de las grandes peleas que yo tuve con la lista fue que ellos me querían imponer el suplente. Me imagino. Yo hasta he rezado. Yo decía, ¿quién será el suplente? Pues puede ser cualquiera. Una de las fracturas que yo tuve en este proceso fue justamente que ellos querían imponerme el suplente. Y el suplente tenía que ser fulanito y perenganito porque ese era el suplente bendecido, no sé por quién. Y yo dije, si yo no voy a elegir mi suplente, yo me retiro. Y yo casi renuncié, Mario. Te estoy contando que esta es una incidencia que no le conté a nadie. Me diste ya varias primicias. Sí. Porque todos cuando se comenzó a perfilar lo tuyo dijimos, ¿quién será? Podía venir un chaqueñito, encuentrista. Te cuento. Bueno, ahí ya te estoy por pedir el nombre, pero bueno, mejor dejémoslo ahí para no... No, lo del doctor fue una elección, digamos, así como a la mayoría de las personas que... Nosotros construimos una lista excelente. Sí, me acuerdo, me da tanta pena. Y costó muchísimo la construcción de esa lista y de esos perfiles, ¿verdad? Yo con lo que veo que entró y lo que dejó de entrar, tengo ganas de llorar todos los días. Y hay que pensar muy bien en el suplente de uno, ¿verdad? Yo me voy con la tranquilidad de que realmente Ignacio
no van a ver esta belleza, pero bueno, que Ignacio va a cumplir no le veo haciendo TikTok a Ignacio. Que va a cumplir a carta cabal con un compromiso y una militancia cívica y familiar que viene desde la época de la dictadura. El padre exiliado, él nace en el exilio, ¿verdad? Un médico súper comprometido que realmente ha acompañado ya proyectos políticos como Asamblea de Asunción, por ejemplo. Me acuerdo, donde entró Luis Alberto Boy y José Antonio Galeano como concejales. Ellos dejan un testimonio también dentro de la concejalía, o sea que Ignacio es un ser humano comprometido con la militancia ciudadana y política, entonces a mí me da esa inmensa tranquilidad. Imagínense que esta fue la primera vez en la historia de los destituidos que la única persona invitada al juramento de su suplente era la persona destituida. Correcto. Porque yo estuve ahí. Segundo, él no permitió que se quite mi placa de mi puerta. ¿Ah, sigue todavía? Sigue mi placa. Y sigue un cartel enorme que dice, si hay justicia, Katia pronto volverá, en la puerta y en el balcón. Eso. O sea que él siempre, imagínense, en un momento como este, se necesitaba un perfil como Ignacio. No alguien que se acomode enseguida y que sea el número 24 del otro equipo. Podía pasar. ¿Qué podía pasar? Bueno, Katia, se nos fue el tiempo. Me quedo impresionado porque tiraste muchas primicias y títulos. Me encanta, te agradezco. Pero además me quedo preocupado porque hay demasiado trabajo por hacer. ¿Cuál es tu mensaje final? Tenés un minuto, tenés esa cámara. Sobre todo a la gente, vos decís, hay que hacer ese gran pacto con la gente. ¿Qué le dirías a esa gente la que te votó y la que no te votó, pero la que considera que es una gran injusticia lo que te hicieron? En primer lugar, que hay que despersonalizar esto, ¿verdad? Centrarse en Katia es demasiado soberbio y egoísta. Hay que entender que acá hay un plan y vienen por todos. Y en un país donde no hay democracia, no hay salud, donde no hay democracia, no hay educación, no hay infraestructura, no hay seguridad, tanto física como jurídica. Entonces, este llamado a la unidad y a la conciencia y a dedicar un poco de nuestro tiempo en una época pospandemia donde nos marcó a fuego el individualismo, buscar construir un proyecto colectivo y dedicarle 15 minutos de nuestras vidas, todos los días, a la construcción de este proyecto y a ayudar en lo que podamos, desde donde podamos, realmente va a hacer que el Paraguay realmente pueda recuperar esa institucionalidad que hoy la tiene secuestrada un grupo. Más que nada voy por ahí, porque algo que a mí me marcó a fuego fue lo que mi papá me dijo una vez, ¿verdad? Si cada uno de nosotros dedicara 15 minutos de su tiempo para un proyecto que se trace como colectivo, el Paraguay sería el más limpio. Si cada uno de nosotros por 15 minutos agarrara una escoba y limpiara. Si cada uno por 15 minutos luchara por denunciar la corrupción, seríamos un país honesto. Si cada uno de nosotros 15 minutos cediéramos nuestro tiempo para comunicar algo que se está haciendo mal y para comunicar una propuesta, podríamos, digamos, generar esa sinergia colectiva que necesita nuestro país para transformarse. Katia González, senadora en el corazón de muchísima gente, me incluyo, por más de que moleste ese cartel ahí en el despacho del doctor Iramain hoy día. Gracias por venir. Por favor. Katia con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos, como siempre, aquí conversando en la noche en Mega TV. Buenas noches.